El proyecto ante nuestra consideración, el proyecto del Senado 757, propone enmiendas a la ley de farmacia de tal manera que se atempere su contenido a lo que ya existe dentro de la ley 254, que es un poco difícil de citar el apartado específico, es el 254E2D6, que es el que corresponde específicamente a la especialidad que conocemos como Nurse Practitioner. Me parece que existe un consenso, a juzgar por las expresiones y las reacciones a las otras ponencias, sobre la necesidad de fortalecer el 757 de tal manera que en el caso de las farmacias no se expongan a ningún tipo de responsabilidad por aceptar las recetas que aparezcan suscritas por las personas, el sector profesional que se quiere atender con esta medida. Pero se han añadido otros elementos. Yo lo que quisiera entonces es ir sobre algunos de los señalamientos específicos que han hecho para ver hasta dónde podemos establecer que existe ese consenso. Primero, me parece que es una constante en las 4 exposiciones que hemos escuchado que debería incorporarse al 757 el elemento de que los nurse practitioners funcionen, como dispone la ley 254, al amparo de protocolos y acuerdos de colaboración con los médicos. Sí. En eso existe un consenso de que eso se debe incorporar al proyecto que estamos viendo hoy. Sí. No hay objeción de parte del colegio. No. He notado que sí existe una ligera discrepancia entre cuánto debemos expandir la aplicación de lo que propone el 757. El doctor Ramos, el secretario de Salud, habló de que se incorporen las otras prácticas avanzadas. El Nurse Practitioner es el inciso E de las prácticas avanzadas, pero en la ley 254 se incluyen los clínicos, obstetras, anestesistas y especialistas. Esa es la propuesta del Departamento de Salud. En el caso de la asociación, han solicitado que se requiera una certificación particular y lo han mencionado como algo que pudiera ser indispensable para que se acepte cierto tipo de recetas al amparo de Medicaid o Medicare, creo que lo dijeron. ¿Cómo podemos conciliar esas dos posiciones? Debemos, como propone el Departamento de Salud, incorporar la facultad de prescribir a todas las prácticas avanzadas. ¿Es eso posible? Se debe restringir solamente a los nurse practitioners. Y esos nurse practitioners tienen que contar la certificación de la que nos hablaron. Si podemos precisar eso, por favor. Bueno, puedes contestar. En la ley 254 autoriza a prescribir a las obstetras, como trajo el colegio, pero es con una limitación, son vitaminas, antibióticos, ese tipo de cosas, y a los nurse practitioners. Los especialistas clínicos, a quien también yo preparé profesionalmente, ni tienen autoridad prescriptiva de la ley 254, ni están preparados a nivel clínico para poder recetar. Ellos pueden estar en un área especializada y ver el tratamiento de los pacientes y pueden sí hacer recomendaciones por su especialidad. Si son en cardiología, pues por ejemplo, recomendar que este paciente, el médico pueda recomendar eso, pero no pueden en ningún momento recetar el medicamento, no están autorizados. Para aclararlo, la posición de la asociación entonces sería que se reconozca la facultad de prescribir exactamente como aparece en la 254. Exactamente, yo ahí estaría de acuerdo, siempre y cuando en cuanto a las obstetras estaría de acuerdo, pero solamente si también se clarifica que es los medicamentos que esa persona puede prescribir. Entonces, no abrirlo a todo, porque ellos no están autorizados. Y los anestesistas tampoco están autorizados a prescribir. ¿Ustedes recomendarían que se trasladara el contenido del inciso B, que es el de los obstetras, al proyecto 757? Es obstétricas parteras, porque tampoco no son todas las enfermeras. Hay enfermeras obstétricas que son enfermeras generalistas que estudiaron una maestría. No, son las obstétricas parteras. Es bien importante que esté claro eso. ¿Y las otras especialidades? Las otras especialidades no tienen autoridad en la ley, así que no entiendo que no deben de ser autorizadas. En eso es lo único que difiero con el doctor. Y sobre la certificación. La certificación nacional, lo que pasa es que ese es el examen por excelencia que reconoce nacionalmente para que se les autorice el PIN number, que se llama National PIN Identification Number, que lo discutimos la farmacéutica y yo, que ellos
se identifican como provider con ese número que se lo da después de haber tomado esa certificación. Y entonces, con ese número es que pueden recetar y los pueden reconocer las farmacias. Y ahora por mismo otro lado, en Puerto Rico, en la práctica, ¿tienen esa certificación las sí, nurse las nurse practitioners? practitioners están... O sea, no sería un requisito oneroso. Bueno, no es oneroso porque todo el que estudia en Nurse Practitioner finalmente Tiene que se debe certificar para que pueda entonces trabajar y que pueda pedir reembolso también por su trabajo, porque si no, no lo reconoce tampoco ni Medicare, ni los planes médicos, ni nadie. Esa es la razón. Doctor. Y además se puede reconocer la receta para asegurarnos de la calidad, porque es ¿verdad? No es lo mismo que recete una persona que acaba de estudiar, por eso yo traje lo de la certificación, ¿verdad? Y que ponga una receta y que entonces no tenga el MPI y ellas no puedan reconocer qué credenciales tiene ese profesional, que eso es bien importante. Gracias. Yo estoy de acuerdo en que sean los criterios que establece la ley 254 y establecen los profesionales de enfermería que van a tener acuerdo con los médicos. Realmente la certificación nacional es como la reválida de médicos en Puerto Rico. Tú puedes poner el USMLE, que es el examen nacional, pero no necesitas el USMLE para tener un NPI. Tú con la reválida de Puerto Rico puedes tener un NPI. Así que con la reválida de enfermería tú podrías tener un NPI. Yo entiendo que la profesora es profesora de la escuela y quiere que tengan la creencia más alta disponible, pero no necesariamente lo tienen que tener para tener NPI, igual que los médicos no tienen que coger USMLE, pueden coger la reválida de Puerto Rico y solicitan el NPI y le dan el NPI y pueden recetarlo. ¿Pero cuál es la recomendación de salud? ¿Necesita la nacional para terminar? No la necesita. No la necesita, igual que el médico no tiene que coger necesariamente el USMLE. Claro, es recomendable que tenga, si quiere ir a una residencia, si quiere hacer otras cosas, pero para hacer medicina primaria básica no necesariamente lo necesita. Doctor, la Asociación de Farmacia mencionó una preocupación sobre las clasificaciones de los medicamentos que pudieran prescribir por la presencia de opioides en las clasificaciones que hoy son permisibles bajo la ley 254. Y sabemos, bueno, que responde a la preocupación general de la posibilidad de generar dependencia. ¿Cuál sería la recomendación del Departamento de Salud? ¿Que se quede tal y como está en la 254 o que se excluyan? Porque tú tienes el acuerdo con el médico. Ahí es que va a decir que tú puedes prescribir y que no. Así que el médico que tiene la capacidad de prescribir todos los medicamentos de todas las categorías es el que va a discutir con ese nurse practitioner o enfermera de práctica avanzada que tiene su acuerdo qué medicamentos va a recetar y cuáles se van a limitar o no. Por eso es que yo quiero que los acuerdos se sometan a la Junta. Y sobre los acuerdos también, doctor, ¿usted cree que se debería contemplar en la medida algo más específico sobre el contenido de los acuerdos? Usted mencionó de manera específica en su ponencia el que se reconozca el derecho de las pacientes a consultar a un médico. ¿Hay algo más de esos acuerdos que usted cree que deba estar legislado y que no dependa legislado o reglamentado? Que aquí también hay un disenso. ¿Vamos a necesitar nueva reglamentación o bastaría con la aprobación de la medida? Yo creo que si se va a hacer, debería ser en reglamento, porque sería más fácil, porque los protocolos cambian, los protocolos médicos y qué se puede hacer y qué no se puede hacer en medicina cambia constantemente según la evolución de la medicina. Lo que salió ayer o antier de eliminar a los medicamentos de menopausia el warning que tenía por la FDA, porque hace 20 años el warning se justificaba, ahora no. Así que la medicina evoluciona y yo creo que debería estar abierto aunque en esos acuerdos esté. Tengo una última pregunta. Hoy estamos discutiendo específicamente la facultad de prescribir, pero hay otras facultades que se reconocen en la ley 254 sobre cierto tipo de exámenes o cierto tipo de procedimientos menores. Rayos X, sonografía. Eso hoy, ¿cómo está funcionando? ¿O necesitaría también de la misma manera que se necesita una enmienda
a la ley de farmacia el revisar otros estatutos para validar esas facultades que concede la 254? Se podría hacer, yo creo que con la 254 es suficiente, como dije. Pero se está haciendo. No, porque la farmacia no le acepta No, la no, no, receta. por ejemplo, una biopsia. Sí. Bueno, más que nada laboratorios y rayos se acepta. Hoy no existe problema. No, Ni con aseguradoras, ni con hospitales. No, con las aseguradoras sí, porque no han podido credencializar a los profesionales. No tienen NPI entonces. Algunos tienen, otros no, pero no han completado la credencialización en gran medida. Por eso la mayoría de los nurse practitioners no ejercen de enfermeras normales, no ejercen de nurse practitioner, y lo mismo los de práctica avanzada, excepto los que ejercen en los hospitales. Por eso yo estoy de acuerdo con la ley en proceso a que se puedan credencializar y puedan hacer el trabajo de los que les provee la ley. Pero la compañera María de Lourdes lo que quiere saber es si lo que estipula la 254 hoy se está llevando a cabo. Los referidos de laboratorio, pruebas diagnósticas. No. Sí. Doña Carmen. Sí. Doctora. Bueno, hoy en día un nurse practitioner pone una orden en un laboratorio y no son reconocidos directamente. Usted tiene mucha razón. Y es por el problema En de los la hospitales sí, pero credencialización. es por lo mismo. O sea, tenemos que tener la credencialización completa para poder nosotros, ¿verdad?, ser reconocidos para ordenar las pruebas diagnósticas y también ordenar los medicamentos. ¿Dónde está la ficha del tranque? Pues yo conozco compañeros que ya están haciéndole credentialing, Ajá. pero que están en compañías privadas que hacen trabajo en las casas. Uh-huh. Y sí están empezando a autorizarlos, porque lo de Medicare y Medicaid también fue reciente que nos autorizaron. Pero ¿qué se necesita para que Exacto. los demás Pues, que tienen esa facultad Es como dice el puedan doctor, yo acceder? estoy de acuerdo con el doctor en el sentido de que no entendemos por qué una ley que está desde el 2015 no está operacional, si ahí autoriza todo. Pero ¿quién es el que le no la dice? hace operacional? Bueno, los planes. No, dígame nombre, como dice Yo realmente tengo que decir seriamente que, por ejemplo, Ajá. si yo con mi número de MPI pongo una orden de laboratorio en X laboratorio, no puedo decir, porque es en general los laboratorios de Puerto Rico. Pero es el en la laboratorio por... Sí, yo pongo una orden en San Miguel, que es el que está cerca de mi casa, no lo reconoce que como nurse practitioner yo puedo hacer eso. Pero es porque la aseguradora luego no se lo va a pagar. Entiendo que es porque las aseguradoras no están reembolsando porque no tenemos el credentialing que habla el doctor. Porque no se está viabilizando ese credentialing. ¿El colegio tiene algo que expresar sobre ese tema de la credencialización para las otras facultades de la 254? Sí, hace falta. Definitivamente nos hace falta que todos los profesionales adquieran estas certificaciones, porque aunque está facultado bajo la ley, pues no es reconocido. Solamente en los hospitales, porque si yo conozco los nurse practitioners que están trabajando en los hospitales, que están trabajando bajo la colaboración con los médicos, ellos sí prescriben órdenes médicas de laboratorio, de rayos X, Sí. etcétera, y sí son reconocidas dentro de la facilidad. institución. Pero afuera, en hospitales, en comunidad, por ejemplo, un laboratorio de comunidad, pues no. ¿Y ese hospital no tiene problemas con que el plan responda por No, porque están la bajo el radiografía? No hacen o- acuerdos porque está bajo el colaborativos y médico, todo. ahí Yo está. creo que Porque el bajo el credentialing es acuerdo. del médico. Y usualmente se factura con el NPI del hospital. Eso. Del hospital. Entiendo. Muchísimas gracias. No tengo otras preguntas.